En esta ocasión os traigo un vídeo sobre el Capcom VR, accesorio para nuestras MetaQuest 2, sistema rígido con batería extra para alargar la duración de nuestras MetaQuest 2. Vamos a hacerle una pequeña review y valorar si merece o no merece la pena comprar este accesorio. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Virtual Games, soy Javier Belio y vamos a darle un pequeño repaso a este accesorio, el Capcom VR, y vamos a empezar desde el principio por lo que nos viene dentro de la caja. Vamos a hacerle un pequeño unboxing. Vamos a abrirlas, lo abrimos, a ver qué hay aquí, vale, el libro de instrucciones, el cablecito USB tipo C en esta punta y USB tipo A, el normal en la otra, instrucciones y una cinta. Y chan. Aquí está el strap, que es lo que viene dentro. Bien, ahora viendo lo que viene dentro de la caja, vamos a darle un pequeño repaso a este accesorio. Y bueno, yo lo encuentro pues bastante bien en el tema de diseño, como lo podéis ver. Yo lo encuentro correcto, a mí me gusta personalmente el diseño. Lo encuentro bastante cómodo, me ha sorprendido la comodidad que tiene este accesorio. Te lo ajustas muy fácil y se queda ahí encajado. Y nos viene bien para el tema de punto dulce y de que no veamos nada borroso. Lo ajustamos al centro de la lente, apretamos con esta ruedecita aquí, que tiene ruedecita para apretar y aflojar, y se queda ahí clavado, y la verdad es que me ha sorprendido en ese aspecto. Bien, vamos a darle un pequeño repaso. Tenemos pues unas lengüetas superiores para el ajuste de la cabeza superior, que es como de un cuero sintético. Tenemos dos aquí, uno en cada lado. Tenemos, bueno, la cinta para ajustarnos el visor una vez puesto. Y en la parte trasera, esto lo giramos, tenemos dos almohadillas, también como de cuero sintético, que en este caso a mí personalmente me hubieran gustado que hubieran sido un poquito más blanditas. Las encuentro un poquito duro y en, bueno, largas sesiones pues puede incluso llegar a molestar un poquito. Me hubiera gustado que hubiera sido más blandita. Es la única pega que le pongo yo así más o menos al accesorio. En cuanto, bueno, el sistema que tiene es bastante rígido. No creo que se nos rompa como las originales, que hay mucha gente se le ha rajado por aquí, se le ha partido. Este, al ser tan maleable, pues lo encuentro que va a ser muy complicado que lo podamos romper. Así que punto a favor en este accesorio en ese aspecto. ¡Que no se rompe! ¡Oye, que no se rompe! En la parte trasera tenemos la ruleta donde apretamos y aflojamos también el visor para ajustarlo. Y en la parte trasera también podemos encontrar lo que es el sistema de batería. El sistema de batería tiene aquí una tapita en la parte superior y otra tapita en la parte inferior, donde nos encontramos las baterías recargables. Abrimos la tapita y nos encontramos con la pila. La sacamos y es una pila, parece una pila normal, es una batería recargable. Tiene una en esta parte y otra en esta parte de abajo. Aquí lo podéis, aquí. Tiene dos, ¿vale? Lo bueno es que podemos comprar baterías extras y son bastante económicas. En el cajón de información os he dejado un enlace de unas baterías extras que tienen que ser la enumeración 18650 y de 2600 miliamperios. No pongáis de otros miliamperios porque me han dicho que es inestable el fabricante. Pero bueno, podéis comprar más. En el cajón de información lo tenéis por si queréis comprarlo. Y también un sistema para cargar las baterías aparte, no dentro del visor, sino aparte. Podéis tenerlas cargando, cambiarlas en caliente y seguir jugando. En cuanto a la duración del juego, yo lo he estado probando durante una semana y he estado jugando durante 3 horas y media más o menos en total con la batería de las MetaQuest 2 y la batería extra. Más o menos la batería de las Oculus Quest 2 o las MetaQuest 2 nos va a durar unas 2 horas. Pues bien, pues esto le va a añadir una hora y media más o menos extra. Así que en total nos vamos a 3 horas y media. Yo creo que es suficiente. Pero si no lo tenéis, como os he dicho, tenéis baterías recargables extra, que lo podéis coger en AliExpress. Lo tenéis en el cajón de información por si queréis comprar alguno más y poder pues, irnos ya a 5 horas o más. ¡No puedo parar de jugar! En la parte de atrás también tenemos lo que es un botón de on-off, donde lo pulsaríamos, se conectaría a la batería extra. Esto quiere decir que está funcionando la batería extra
Y tenemos 3 pilotitos que nos dice el nivel de carga que tiene. En este caso está cargado a tope, tiene 3 puntitos. Se irán apagando según se vaya descargando la batería extra. Para desconectarlo, 2 pulsaciones en el botón de on-off, y se apagaría. Ya solo utilizaríamos lo que es la batería de las Meta Quest 2. Hombre, he dicho Meta Quest 2 y no Oculus Quest 2, no me he confundido. En cuanto al cable que nos viene conectado aquí a esta salida y va conectado al cable USB tipo C de nuestras Meta Quest 2, y esto pues lo podemos dejar siempre fijo. Y una manera de cargarlo pues es bastante fácil. Con el cargador que te viene con las Meta Quest 2, el original, el normal, lo conectaríamos a esta entrada aquí, y esto al enchufe normal, y de esta manera esta batería cargaría a la original y a su vez pues cargaríamos las extras, así que esto cargaría todo. Una vez que tengamos los 3 pilotos encendidos y en la parte trasera el botón verde, pues quiere decir que tanto la batería extra como la batería interna de nuestras Meta Quest 2 están cargadas. Pues ya lo quitaríamos y a seguir jugando. Una forma de saber cuando estamos jugando si estamos utilizando la batería extra todavía o la batería de las Meta Quest 2 es nos vamos al menú, y si vemos que en el menú pone que se están cargando las gafas, la Meta Quest 2, quiere decir que estamos utilizando todavía la batería extra de este accesorio. En cuanto nos ponga un porcentaje, pues quiere decir que ya se ha descargado totalmente la batería extra y que estamos ya con la batería de las Meta Quest 2. En ese momento, si queréis, si compráis batería extra, os quitáis el visor y lo ponéis una nueva. Es la única opción. Pero vamos, ya os digo que con 3 horas y media, pues mucho tienes que jugar seguido para tener que estar cambiando la batería. Yo personalmente, yo creo que a 3 horas y media habré llegado un par de veces desde que tengo el visor, así que ya pocas veces voy a jugar tanto tiempo. Vale, para ajustarnos el visor es bastante sencillo, bastante rápido y se ajusta bastante bien. Lo ajustaríamos aquí primero, donde queramos nosotros más o menos, que lo queramos, bajaríamos hacia atrás y apretamos en la ruleta. Ahí está. Y ahí es que se queda clavado, no se mueve nada y lo podemos ver mejor, sobre todo para el punto dulce ganaríamos. Y se mueve bastante poco. Como os ya he dicho, la almohadilla de atrás cuando tenemos largas sesiones puede que sean un poco duras, me hubieran gustado que hubiera sido más blandita, pero por todo lo demás la verdad es que bastante bien. Y tenemos batería extra, el equilibrio está bastante bien, no nos pesa mucho en la cabeza, se ajusta bien. También tira aquí un poquito el equilibrio de la parte de aquí, la verdad es que aquí aguanta el peso aquí y peso un poco trasero. Y pues bueno, para mí lo encuentro cómodo, lo encuentro muy cómodo. Y yo creo que voy a utilizar este en vez del Elite Star, el original que tengo, que no tiene batería. Pero bueno, tenía una batería extra, como podéis ver en algunos vídeos que tengo, con una mochilita. Pero creo que con 3 horas y media que tengo con esto, pues voy a utilizar este accesorio. Bueno, pues esto ha sido todo sobre este accesorio. Si tenéis cualquier duda, dejádmela en comentarios que yo os leo y os contesto. También tenéis en el cajón de información todos los enlaces para la compra de este accesorio. También podéis haceros miembros del canal Virtual Gamer para echarme un cablecito con el canal de YouTube. Vais a tener ventajas. A lo mejor en los directos conseguís cosas. Y como digo siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartid el vídeo, que eso me ayudaría bastante. Y si os gusta la realidad virtual y no estáis suscritos, pues os animo a que suscribáis también al canal. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en los próximos vídeos. Venga. Adiós. Adiós.